Buenos días alumnos, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y es la tilde diacrítica. Como regla general, los monosílabos no se acentúan, como por ejemplo sol, flor, red, Luis, luz. En este caso, los monosílabos no están tildados. Sin embargo, en ciertos casos, cuando dos monosílabos se escriben igual, entiende bien, cuando se escriben igual y tienen significados diferentes, solo allí uno de ellos se va a tildar para diferenciarlo del otro. Esta tilde que se utiliza para diferenciar dos palabras se denomina tilde diacrítica. La tilde diacrítica acepta a 8 monosílabos tildados. ¿Y cuáles son esos monosílabos? A continuación te los voy a presentar. Por acá tenemos el monosílabo de, así también al monosílabo sí. Mi, más, se, tú, él y te. Ahora veamos estas excepciones detalladamente. Por acá tenemos al monosílabo de. Cuando nosotros decimos que el monosílabo de va a ir sin tilde, cuando nos estamos refiriendo a una preposición, por ejemplo, el camino de la felicidad, es sencillo. Ahora, cuando nosotros vamos a tildar al monosílabo de, cuando nos estamos refiriendo al verbo dar, por ejemplo, dé el sí, tenga la bondad. Ahora veamos al siguiente monosílabo. Es el monosílabo el. Cuando el monosílabo el va a ir sin tilde. Cuando nos estamos refiriendo a un artículo definido. Por ejemplo, el río es muy profundo y hermoso. Y cuando el monosílabo el va a ir con tilde. Cuando nos referimos a un pronombre personal. Por ejemplo, él tuvo la culpa de que nos castigaran. Ahora sigamos viendo más excepciones. Ahora tenemos al monosílabo más, cuando este va a ir sin tilde. Decimos que el monosílabo más va sin tilde cuando cumple la función de conjunción. Y este puede ser reemplazado también por la conjunción pero. Veamos el ejemplo. Es rápido, mas no preciso. Esta misma oración, al monosílabo más, yo lo puedo cambiar por la palabra pero. Es rápido, pero no preciso. Ahora, ¿cuándo el monosílabo más va a ir con tilde? Cuando nos estamos refiriendo a un adverbio de cantidad. Por ejemplo, este autor es más conocido que el otro. Ahora, veamos al siguiente monosílabo. Mi. ¿Cuándo mi va a ir sin tilde? Cuando nos estamos refiriendo a un posesivo personal. Por ejemplo, esa es mi opinión sobre el tema. ¿Y cuándo mi va a ir con tilde? Pues cuando nos estamos refiriendo a un pronombre personal. Por ejemplo, compraron este regalo para mí. Ahora veamos el monosílabo C. ¿Cuándo el monosílabo C va a ir sin tilde? Pues cuando va a representar a un pronombre personal. Por ejemplo, Carla se compró una linda blusa. ¿Y cuándo el monosílabo C va a ir con tilde? Pues cuando nos referimos al verbo saber o al verbo ser. Por ejemplo, no sé cómo abrirlo, verbo saber. El siguiente ejemplo, sé un buen estudiante, verbo ser. Sigamos viendo más excepciones. Recuerda, son 8 monosílabos los tildados. Acá tenemos al monosílabo sí.
¿Cuándo este va sin tilde? Decimos que el monosílabo sí va sin tilde cuando representa una conjunción. Por ejemplo, si supieras cuánto la extraño, te sorprenderías. ¿Y cuándo el monosílabo sí va a ir tildado? Pues cuando nos estamos refiriendo a un adverbio de afirmación y a un pronombre personal. Veamos el ejemplo de adverbio de afirmación. Me dijo que sí cuando le pregunté, o sea, está afirmando algo. Y cuando es un pronombre personal, veamos el ejemplo. Se felicitó a sí misma. Muy bien, ahora veamos el siguiente monosílabo y este es el monosílabo T. Decimos que va sin tilde cuando nos estamos refiriendo a un pronombre personal. Por ejemplo, ojalá te recuperes pronto. ¿Y cuándo va con tilde? Pues cuando nos estamos refiriendo a un sustantivo. Veamos el ejemplo. Sírvete una taza de té. En este caso, té cumple la función de sustantivo porque se refiere a la infusión. Ahora, veamos el último monosílabo, que es el monosílabo tú. ¿Cuándo va sin tilde? Cuando nos estamos refiriendo a un determinante posesivo. Por ejemplo, tu libro es muy interesante. Me está indicando posesión. ¿Y cuándo el monosílabo tú va con tilde? Pues cuando nos estamos refiriendo a un pronombre personal. Por ejemplo, tú dime que vas a estudiar. Bien, alumnos, espero que les haya servido el vídeo. Nos vemos hasta la próxima.